Cordial saludo. El día de hoy entablaremos y profundizaremos en el tema del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Anteriormente he compartido con ustedes este documento, el cual se hizo llegar a cada uno de los correos, pero aunque sé que es una información amplia y que tiene algunos detalles y alguna información que requiere algo de conocimiento, la intención de este video es profundizar acerca de ellos para que sea de fácil comprensión y podamos aplicarla de la manera indicada. El sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que anteriormente se llamaba Programa de Salud Ocupacional, es la Biblia que vamos a tener para trabajar en todo lo que implica salud ocupacional dentro de la Fundación Hogares Claret. O sea, cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier cosa, que la intención es que lean este documento o sepan dónde encontrar esa información y claramente y oportunamente le den agilidad de respuesta a lo que necesitan. El sistema de gestión se divide en tres componentes. Un subprograma que es el de seguridad industrial y salud ocupacional, el segundo subprograma que es medicina preventiva y el tercer componente que es medio ambiente. Yo les voy a explicar y les voy a profundizar lo que es seguridad industrial, medicina preventiva, y lo que es medio ambiente. Ya se discutió de que cada hogar y cada regional es la responsable de montar este programa, que de hecho ya sé que existe. Entonces, como estarlo actualizando y retroalimentar esa parte. Comenzando con el subprograma de seguridad industrial, ese es el que busca identificar y evitar accidentes de trabajo. Es dentro del cual se tiene la actualización de panoramas de riesgos, que ya ese se actualizó y se hizo a nivel nacional. Entonces, con base a ese panorama de riesgos salen unas tareas. O sea, ese panorama de riesgos lo que hace es la identificación. Con esta identificación se hace una semaforización de cuáles son los de mayor riesgo y a su vez los de menor riesgo para crear una priorización. Esta priorización es la que nos va a dar la actividad de trabajo, el cronograma de actividades. Entonces, obviamente empiezo por el más alto, el medio y el bajo. Entonces, es de hecho que todo este panorama de riesgos debe ser compartido a cada uno de los empleados. Cada persona cuando llegue a su trabajo debe saber a qué riesgos está expuesto y obviamente tratar de intervenirlos, ¿sí? Que esa intervención se puede hacer de tres partes: una en la fuente, o sea el causante del riesgo; dos en el medio, o sea lo que rodea el área o lo que está implícito pues de la maniobra o manipulación o el trabajo alrededor; y tres, que lo ideal es que sea el último, es en el trabajador. Entonces buscamos la forma de primero en la fuente, en el medio y por último en el trabajador. Estas intervenciones también van muy ligadas a lo que son capacitaciones, lo que son la inducción en el puesto de trabajo y lo que son elementos de protección personal, ¿sí? La inducción es básica para cualquier trabajo, sea o no sea basándose en salud ocupacional. ¿Por qué? Si tú no tienes el conocimiento de qué es lo que quieren que esperen de ti, nunca vas a hacer las cosas bien. Entonces, por eso es fundamental. Adicional a eso, para que si una persona llega a comenzar una labor y no sabe qué hacer, ya puede hacerse daño porque no tiene conocimiento de una herramienta, que la herramienta de un mal uso puede generar un riesgo o puede generar un daño en la persona. Entonces entra lo que es la actualización de panoramas de riesgos, que eso por ley se debe realizar a cada año, o a no ser que se haga un cambio en la estructura, haya un cambio de puesto o se implementen otros mecanismos para elaborar el puesto, como implementar otros equipos, máquinas y esto. Sigue lo que son inspecciones de seguridad. Los panoramas de riesgos no son estandarizados porque los riesgos nunca paran de existir. Entonces, un panorama de riesgos puede ir cambiando a medida que hay rotación de personal, hay remodelación o estructuración de las áreas, o cambio de sede o compra de equipos. Entonces, siempre, como lo que se llama una mejora continua, siempre buscamos por medio de las inspecciones de seguridad que se deben hacer periódicas, ya bajo cronograma de que ustedes lo manejen, lo pueden estar realizando 4 o 2 veces en el año, que lo ideal es que sean, entre más sean, mucho mejor. Entonces es muy importante eso y todas esas cositas van ligadas de la mano. Implementación y botiquín de primeros auxilios.
La legislación habla de dos tipos de botiquines, un botiquín medicado y un botiquín general. El botiquín medicado, que es el que contiene medicamentos, sea de control o genéricos, solo debe estar ubicado donde hay un personal del área de la salud que va a ser el encargado de este botiquín. Si no hay una persona que sea del área de la salud, enfermero, médico, ¿sí? No puede existir este botiquín, tiene que ser un genérico. El genérico no contiene medicamentos, solo contiene unos equipos o elementos que son básicos a la hora de una atención de unos primeros auxilios, que en anterioridad también he compartido y en el sistema de gestión se identifica como el formato de los elementos que debe contener un botiquín. Entonces, para que tengamos mucho cuidado con eso, que a la hora de una interventoría no nos vayan a encontrar medicamentos, pues lo que se busca es que las personas no se automediquen. Entonces, que no, que el acetaminofén, que el ibuprofeno, que eso no. Por muy básico que lo veamos, eso no está permitido, y obviamente lo ideal es que las personas eviten estar automedicándose. Manejo responsable de un botiquín. Dentro de ese documento, entonces hablamos qué tipo de botiquín debemos manejar, siempre va a haber una persona encargada de él. Anexamos un formato de seguimiento para que a la hora de que se presente un accidente no vayamos a encontrar este vacío. Entonces, una persona que controle la entrega, el despacho y obviamente la retroalimentación pues y reubicación de lo que falte en el botiquín. También hablamos de lo que son el formato de seguimiento y control. En este momento se está implementando un curso virtual en primeros auxilios, por medio del cual queremos llegar a cada una de las regionales por la distancia que sabemos que manejamos. Entonces se hace una forma teórico-práctica, que virtualmente lo hacemos teórico, y cada personal del área de la salud que tenemos en cada una de las regionales apoya la parte práctica basada en lo teórico que ya se implementa. Actividades de emergencia y evacuación. Dentro de lo que se habla de actividades de emergencia y evacuación, por medio del copazo, toda esa información que les estoy hablando se puede hacer por medio del copazo, y al copazo se le hace llegar toda esta información. Entonces, cualquier necesidad debe ser con ellos. Retomando con el tema de marcación de áreas y rutas de evacuación, con respecto a este tema, ahí habla la forma indicada de llevar un control de cuál es la señalización que tenemos, cuál es la señalización que necesitamos. Entonces, con base a esto, hacer como una lista de chequeo donde miremos cuál es la necesidad e implementarla para todas las áreas que tenemos, ¿sí? Eso es un requerimiento legal que siempre nos hace ICBF o las secretarías de salud de cada municipio. Entonces, adicional a esto, lo ideal de implementar todas esas actividades no solo cumplir con la norma, sino que de hecho cuando se presente alguna emergencia tenga y se haga el uso adecuado, porque una de estas cosas nos puede salvar la vida, o un visitante, porque muchas veces ¿qué nos pasa? Nosotros trabajamos en el lugar y conocemos cuáles son las rutas, pero la idea y la intención de estas zonas demarcadas es que cualquier persona reciente o vieja en la institución sepa por dónde debe evacuar a la hora de presentarse una emergencia. En el diseño del plan de emergencia, la intención es de que cada regional haga como un mapa de cada una de sus sedes en la que señale cuál es la ruta de evacuación, el cual yo les mandé un modelo por correo electrónico a cada uno de los miembros del copazo, y por medio de hacer un croquis de cuáles son las rutas de evacuación, y de parte de oficina central ya sería organizarla con la parte de diseño y comunicaciones, diseñarla, terminarla, maquillarla con los logos de la fundación, y así esta tiene que estar ubicada en el ingreso de cada hogar. Extintores. Los extintores es algo realmente importante, que es algo que todos conocemos, pero muy pocas personas sabemos el uso de y es algo que es muy fácil, pero como dicen, el que no sabe es como el que no ve. Entonces, si yo no sé usarlo, puedo entorpecerme y hacerle un mal uso o no hacerlo de la forma que se debe hacer. Entonces, con los extintores, primero que todo, tenemos que exigirle a la empresa a la cual nos está haciendo el mantenimiento, la recarga, exigirles que sean extintores de calidad, que no sean extintores oxidados, que no sean extintores que tengan las boquillas en mal estado, porque el aire o el elemento que expulsa el químico
se puede ir saliendo. Entonces es muy importante hacerle seguimiento a esto y hacerle las exigencias pues obviamente a la empresa contratante que nos está haciendo el trabajo. Los extintores no es solo tenerlos, el extintor debe tener su señalización, el extintor debe estar bien ubicado, que lo ideal es que debe estar aproximadamente a 1,50 de altura, o si va a estar en piso debe tener el soporte de piso, o si está en gabinete debe estar bien ubicado en su gabinete, bien señalado. Adicional a esto, que a veces pasa, solo se usa gabinete en las zonas que son de mucho fluido de personas, porque si es unas partes donde es restricción y solo estamos personas de confianza y que son personas responsables, no hay necesidad de gabinete, porque entonces un gabinete lo que hace es obstaculiza o retrasa el proceso de acción de una emergencia contra fuego. Entonces, o si tenemos el gabinete, que las personas sepan, identifiquen dónde encuentran la llave o con quién la ubican, para que se reste pues tiempo a la hora de actuar en una emergencia. Seguimiento de accidentalidad. El seguimiento de accidentalidad, este seguimiento se hace por parte de Oficina Central y se comparte con cada una de las regionales, con los miembros del COPASO. La intención del seguimiento de la accidentalidad es identificar cuáles son los incidentes o accidentes que se están presentando más a menudo y con esto hacer una intervención en estas características para evitar obviamente que se sigan presentando, de lo cual hay que hacerle entender a los empleados que cualquier cosa, por mínima que la vean, deben reportarla, de no esperar a que ocurra un accidente, sino que, ay, ve, acá me tropecé porque estaba esto, no callarlo, porque otra persona puede pasar y no verlo y generar un accidente y hasta grave. Entonces, crear como esa conciencia de que cualquier cosita que pueda generar riesgo, notificarla para actuar sobre ella y evitar accidentes. Dentro de todo lo que hablamos de accidentalidad, se anexa en el sistema de gestión formatos de cómo hacer una notificación de un accidente de trabajo, donde identifica los números, cuáles son las formas de hacerlo. Entonces, cada vez que se notifica, se tiene como máximo 2 días, 48 horas, para hacer la notificación del accidente. Luego de que se notifica, al hacerlo, se comunica a un asesor. Al asesor se le indica qué fue lo que sucedió, el asesor lo remite y pues obviamente pregunta primero a dónde está ubicado, remite cuál es el lugar asistencial más cercano para la atención y luego la persona responsable, que sería la persona de recursos humanos de cada regional, tiene que terminar de realizar la erradicación del accidente, porque si este accidente pasa y no se hace la erradicación, esto es un dinero que no se le paga a la fundación. Entonces, aparte de que tenemos puede haber una incapacidad, entonces no hay una persona laborando y hace unos retrasos y unas pérdidas, entre comillas, de tiempo y económicos para la fundación, la ARL no va a reconocer eso debido a que no se hizo la notificación ni se hizo la erradicación. Con respecto a lo que es el procedimiento para la investigación, se dice que todo accidente se debe investigar. Entonces ahí también anexamos, es muy fácil empezar y el mismo formato dice cómo es la forma de proceder hacia la investigación. Y obviamente de parte de Oficina Central, del área de recursos humanos y salud ocupacional, estamos dispuestos totalmente para cualquier acompañamiento, cualquier asesoría, cualquier pregunta. Como siempre lo he dicho, no todos nos la sabemos y lo que no sabemos lo podemos consultar y aprender entre todos, pero la intención es esa, de buscar las formas, mirar cómo es posible mejorar cada día. Pasamos a lo que son dotación de elementos de protección personal. Muchas personas creen que dar la dotación es lo mismo que los elementos de protección personal y eso es errado. La dotación de cada persona es algo legalmente establecido, que de acuerdo a las funciones se puede dar uniformes o se puede dar un reconocimiento económico. Los elementos de protección personal van dirigidos directamente a la función específica que realizas. Entonces, si yo soy una persona de cocina, tengo mis elementos de protección especial. Si yo soy de servicios generales, tengo mis elementos de protección diferentes a los de cocina. Entonces esto, en eso también se anexa un cuadro donde por cada cargo se dice cuáles son sus elementos de protección personal y cada cuánto se deben dar o se deben cambiar. Entonces eso es muy importante porque, como les decía ahora, el mecanismo de intervención, fuente, medio y individuo o empleado, con esos elementos de protección personal
son formas que evitamos que hayan un riesgo o una presencia de accidente o enfermedad laboral. Por esta parte terminamos lo que es el subprograma de higiene y seguridad industrial, que es lo que decíamos, evitando accidentes de trabajo.